Pues continuamos con la primera mesa, con el primer coloquio, que se titule «¿El emprendedor nace o se hace? ¿Cómo influye la educación financiera en el ADN emprendedor?». Para esta mesa contamos con Abencia Arévalo, de Thermoware, de la Universidad de Córdoba, con doña Princesa Sánchez, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y doña María José González, de la Universidad de Granada. Y para moderarla, pues don Javier Depro, de Fundalogy, de Fundación Unicaja, al que le cedo la palabra y todo el poder. El poder temporal. Sí, nos decía el poder temporal y tampoco mucho. Sobre todo el objetivo es darle voz a estas grandes profesionales que nos acompañan aquí en la mesa. Y bueno, voy a contar, antes de que empecemos a conversar sobre el tema que nos trae hoy aquí, pues bueno, voy a presentar un poco a cada una de ellas. Empezamos por María José. María José es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora titular de la Universidad de Granada. Y a lo largo de su trayectoria pues, ha combinado una sólida carrera académica centrada en áreas de finanzas y creación de empresas, con una destacada experiencia profesional como directora económico-financiera en un grupo internacional. También está al frente de UGR, que es la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Granada, desde donde trata de impulsar el talento emprendedor, que es mucho con base universitaria, y además también orientan este fenómeno pues, a aspectos como la educación financiera, que la consideran muy relevante dentro del perfil emprendedor. Aparte de eso, bueno, dirige distintos proyectos de investigación y grupos de trabajo. Después tenemos a Abencia Arévalo García. Ella es enfermera, un perfil distinto. La suerte que tenemos hoy es que las tres personas que están con nosotros tienen un perfil totalmente distinto, lo cual yo creo que va a permitir que le den una visión diferente al tema que nos ocupa. Y bueno, como decía, Abencia es enfermera, podóloga, investigadora especializada en pie diabética. Ella es doctoranda en biomedicina por la Universidad de Córdoba, colabora con el grupo de cardiología intervencionista del Hospital Universitario Reina Sofía, EIMIBIC, y ha desarrollado su carrera en hospitales de referencia, además de ejercer durante años en su propia clínica y estar comprometida con la formación sanitaria. Después, además, desde el Hospital Cruz Roja de Córdoba impulsa proyectos innovadores como Thermoware, del que luego nos hablará un poquito más en detalle. Y por último tenemos a Princesa Sánchez Torres. Ella es licenciada en periodismo con 20 años de experiencia en la profesión de comunicar radio, prensa y televisión, primero por cuenta ajena y luego posteriormente por cuenta propia a través de su propio proyecto empresarial que lleva a cabo desde 2016, que es Princesa Comunicación Real. Ella también es gerente y secretaria de AGE Málaga desde 2018, desde donde realiza una importante labor como catalizador de la cultura emprendedora de nuestra provincia, además de ser también secretaria general en Málaga Digital, que es un clúster de la patronal de las empresas tecnológicas y digitales de la provincia. Pues bueno, pues con estos tres pedazos de perfiles vamos a empezar a hablar. Yo creo que lo primero que yo creo que sería interesante sería precisamente contestar al tema que nos ocupa, ¿no? Y esa pregunta de si el emprendedor nace o se hace. Entonces, si os parece, voy a ir dirigiendo un poco preguntas a cada una para ya ir dando pie a la conversación. Entonces, si queréis, empezamos por María José, que es la primera que tengo aquí a mi derecha. Y desde la universidad, ¿cómo detectáis o cómo trabajáis la detección de potenciales emprendedores? Y yo creo que también sería interesante que lo ligaras con si crees que hay algún tipo de cambio de tendencia en el perfil de las personas que se adentran a emprender, por lo menos en la base universitaria. Bueno, pues nosotros pues tenemos como igual que UCO Emprende, que nos comentaba la compañera anteriormente, tenemos una unidad de emprendimiento que es UGR Emprendedora, que lo que busca es intentar llegar a toda la comunidad universitaria, es decir, no solo al estudiantado, a los estudiantados, personas egresadas, sino también a los propios personal investigador, al personal docente, e incluso queremos que nuestro personal técnico y de gestión pues también tenga esa mentalidad, ¿no?, de innovación.
Es una labor difícil la de llegar a captar ese talento emprendedor. Entonces, pues tenemos todo un camino, ¿no? Que va desde empezar por la sensibilización. Entonces pues nos vamos hacia vosotros, hacia estudiantes, ¿no? Como vosotros, en la aula, hacemos visitas en aula, hacemos jornadas de emprendimiento en los centros. Arrancamos con un evento muy gordo de hackathon de ideas también que permite que ese impulso o las personas que tienen esa inquietud emprendedora tomen ese primer contacto, y luego, bueno, pues muchos programas de formación, programas de mentorización, de aceleración, actividades de networking, actividades dirigidas a cada uno de esos colectivos, a los investigadores, para intentar que exista esa transferencia. En definitiva, lo que buscamos es que pues, cada una de esos colectivos, ¿no? que conforman la comunidad universitaria pues, puedan llegar a emprender. ¿Y qué es lo que observamos así desde esa experiencia, ¿no? Para ir aterrizando hacia el tema ese de si nace o se hace? Pues yo doy clase en creación de empresas, que es una asignatura obligatoria en los grados. Y luego, al centro, el que nos llega al centro de emprendimiento es porque voluntariamente pues, tienen ganas de hacer cosas. Entonces son perfiles completamente diferentes, es decir, que el que nos viene pues, son personas que es verdad que se caracterizan por tener una curiosidad, por tener ganas de hacer cosas diferentes aparte de las clases, salir un poco, ¿no? de esa parte académica arreglada. Por tener valentía, suelen ser personas valientes, con iniciativa, con ganas. Con lo cual, pues sí que es verdad que detectamos que son muy diferentes a los que tenemos en la asignatura obligatoria, que son pues, los que quieren hacer su asignatura, acabar, aprobar y sacar su grado y seguir con sus cosas. Pero sí que es verdad que tanto en unos como en otros, al final, el pasar por un proceso de formación en emprendimiento, pues hace que mejoren esas actitudes, que se lo empiecen a plantear como opción de carrera, ¿no? Con lo cual, pues la respuesta y para el debate, pues no sé si eso la anula, pero son las dos cosas, ¿vale? Nace y se hace, porque se puede fomentar, ¿no? Y luego a nivel de investigación, pues a nivel de investigación, pues también hemos hecho, porque nosotros tenemos un grupo que trabajamos también en esta línea, y hemos hecho distintos análisis desde distintas perspectivas, desde el punto de vista de la economía del comportamiento, de la finanza, del behavioral economics y tal, pues hemos hecho un análisis para ver si realmente los emprendedores tienen unos rasgos que los diferencian de la población en general. Entonces hicimos un estudio, pero de forma experimental, no con percepción, con encuestas de percepción, sino con tareas de estas experimentales en las que tienen que ir tomando decisiones, analizando pues, distintas cosas como la aversión al riesgo y a la pérdida, la paciencia, el ser más reflexivo versus ser más intuitivo, el gusto por la competición, la sobreconfianza. Y la conclusión un poco del trabajo, en una muestra que tomamos de toda Andalucía, pues fue que aunque es verdad que sí se cumplen esos estereotipos que hay, ¿no? De que es verdad que el emprendedor pues, suele ser una persona como más tolerante al riesgo, que le gusta competir, que tiene paciencia, que tiene mucha sobreconfianza, pero las diferencias no son significativas, es decir, que es un poquito más así, pero que las diferencias realmente no son significativas. Y lo que sí vimos es que la sobreconfianza financiera, por llevarlo también a nuestro tema de finanzas que nos ocupa aquí en el Congreso, pues la sobreconfianza financiera sí es determinante en todas las fases del proceso emprendedor. Eso es lo siguiente, eso es lo que os iba a preguntar después, pero bueno, es bueno que ya hayas adelantado un poco. Entonces, bueno, seguimos con Avencia. En tu caso, como emprendedora en esa doble vertiente, además que he comentado de ti, ¿no? el de la clínica propia y sobre todo centrándolo en el proyecto que estás tratando de impulsar ahora de Thermoware,
¿Qué te llevó realmente a fundarlo? Cuéntanos un poquito sobre él, así de manera breve, pero sobre todo dinos qué te llevó a fundarlo Bueno, pues yo soy estudiante como vosotras, soy doctorando en biomedicina y entonces a lo largo de mis años en la profesión pues detecté que los pacientes se ulceraban. Las úlceras son como unas heridas que aparecen en los pacientes diabéticos porque no notan que se están haciendo daño en el pie. Y entonces me di cuenta que eso en pleno siglo XXI, que lleva a numerosas amputaciones de estos pacientes, no podía seguir existiendo. Y creé unos dispositivos que alertan al paciente diabético de que su piel está cambiando de temperatura y se va a producir una úlcera. Esto pertenece a mi tesis doctoral. Cuando yo lo presento en Córdoba, en la universidad, pues me lo presentan en un concurso de ideas que gano y desde el departamento de la OTRI, la OTC, donde la compañera María José, pero en su lugar en Córdoba, me alentaron a hacer la patente. Así que desarrollo una patente para estos dispositivos que son una plantilla y unas sábanas para los encamados de larga duración para que no se ulceren. Una cosa me llevó a la otra, mi inquietud, mis ganas de salvar vidas y mi profesión. Yo no puedo decir que yo nací emprendedora, no. La vida me llevó a hacer un proyecto y a desarrollarlo. Lo desarrollé de la mejor manera que sé. Yo de números no entiendo nada, pero de lo demás sé. Y yo quería salvar vidas, no quería que los pacientes míos siguieran sufriendo y siguieran amputando piernas o que la gente se pudra en vida porque no se puede mover. Ese es mi objetivo principal. Eso te lleva a tener que crear una empresa, una startup y todo lo que demás viene. Pero realmente es la voluntad y la idea de querer hacer algo para la sociedad, algo para salvar vidas. Esto fue lo que realmente me impulsó. Yo no tenía mucha idea financiera, me lo tuve que estudiar todo. No sabía hacer una factura. No era mi métier, como dicen los franceses. Yo me dedicaba a pasar consulta, a ver pacientes, pero sabía que si quería llegar a salvar vidas tenía que pasar por un proceso de financiación, de presentar los proyectos en pitch, de saber cómo desarrollar todo este tipo de cosas. Desde la Universidad de Córdoba me ayuda un grupo que se llama la Fundación Emprende UCO y ahí es donde yo comienzo a emprender. Esta es mi historia. Yo estaba como vosotros hace muy poco en el otro lado y continúo estudiando para poder desarrollar todo esto. Muy bien, muy interesante y sobre todo yo creo muy bonita la historia, ¿no? O sea, ya vamos viendo un poco, a falta de lo que nos cuente Princesa desde su óptica, pero bueno, ya vemos un poco como a lo mejor ese mito, ¿no?, de que el emprendedor viene de serie no es tan así, sino que, bueno, que la vida te va llevando por distintos caminos, ¿no? Y hay ciertas habilidades que desarrollándose pues pueden permitir hacerlo con mucha más efectividad. Entonces, bueno, en tu caso, Princesa, vosotros desde la AGE apoyáis a muchísimos emprendedores, además no solo emprendedores de empresas innovadoras y startups como comentaba Vencia, sino a otro tipo de emprendedores, de autoempleo, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil tipo de emprendedor que acude a AGE? Y sobre todo, si cuando acuden a vosotros para apoyarse, para que los orientéis y para tal, ellos tienen claro que ese es el camino que quieren seguir en su carrera profesional o no. Buenos días, es un placer compartir la jornada de hoy con vosotros. Gracias a la organización por contar conmigo, gracias a mis compañeras de mesa y gracias, Javier, por una presentación tan amable. Me encanta de entrada, si me lo permites, el nombre de la mesa que hoy nos reúne y las compañeras efectivamente hablaban de un carácter emprendedor que, si yo tuviera que resumirlo, diría que el emprendedor nace, el empresario se hace.
Son dos cosas completamente diferentes. Ahí uno se puede ser y tener carácter emprendedor y tener determinados rasgos indiscutiblemente también encaminados por una educación familiar y académica determinada, pero sin lugar a dudas, para que un empresario tenga éxito se tiene que hacer. Y se tiene que hacer de muchas formas, pero se tiene que hacer. El perfil de emprendedor que viene a AGE es muy variopinto. También te puedo hablar, Javier, de cómo ha variado en estos años, pero no me quiero dilatar mucho y quiero ser muy certera en la respuesta que te ofrezca esta mañana por respeto al tiempo que tenemos. Entonces, en la actualidad está acudiendo un empresario que es tanto hombre como mujer. Es importante conocer este dato porque hasta hace relativamente poco éramos un 70% hombres, 30% mujeres. Esto significa que cada vez son más las mujeres las que se animan a emprender una carrera por cuenta propia y una trayectoria por cuenta propia y abrir su negocio. Y en cuanto al carácter, si anteriormente se observaba un carácter emprendedor, empresarial, más bien vinculado a la necesidad, cada vez estamos observando un carácter emprendedor empresarial más bien vinculado a la vocación. Hay un cambio de tendencia en el sentido de que las nuevas generaciones se quieren hacer cargo, tomar las riendas de su propia vida, y el hecho de poder flexibilizar su vida dedicándose a su propio proyecto les da unas herramientas que le parecen lo suficientemente atractivas, al menos para intentarlo. Entonces, las personas que se acercan a AGE, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, son ya desarrollos vocacionales. Oye, yo he estudiado esto, me quiero dedicar a esto, indiscutiblemente hay un cruce de factores, no encuentro mi lugar en el mercado laboral en esto a lo que quiero dedicarme y, por tanto, me voy a atrever a emprenderlo yo. Anteriormente me encontraba más lo típico, me he quedado en paro, quiero empezar un negocio, ¿cómo me podéis ayudar? Ese era un poco el tipo. Y hay otro aspecto que ha cambiado y que estamos detectando en los emprendedores actuales, que me parece interesante mencionar, que es el cambio de mentalidad. Si anteriormente observábamos un cambio de mentalidad o una mentalidad más bien competitiva, desde el punto de vista de quiero abrir un negocio para ser la mejor, porque quiero competir con este que tiene este nicho de mercado, yo creo que no es nada menospreciable. Al final una empresa y un negocio se abre para ser rentable y para ganar dinero. Vamos a ser honestos, claros y sencillos en ese aspecto. Hay una vertiente que no sé si la economía digital ha abierto, que es la vertiente colaborativa. El tema de, sí, yo quiero abrir mi negocio, pero yo más que competir, creo que vengo a ofrecer un producto que es perfectamente compatible con este y con este otro. Y podemos agrupar fuerzas, hacerlo, desarrollarlo juntos, separados. Entonces, si te tuviera que resumir y por hacerte la conclusión rápida, cada vez más mujeres y hombres indistintamente, cada vez un perfil de edad un poquito mayor. Importante mencionarlo. Nosotros somos jóvenes empresarios y eso significa que hasta los 41 años acogemos de todas las edades, ¿no? Porque uno puede empezar un negocio con 70 años y eres joven emprendedor porque acabas de emprender con 70 años. Es así. Pero indiscutiblemente, hasta los 41, como patronal del joven empresario, nos encargamos de apoyar a ese nuevo negocio o a ese nuevo empresario o emprendedor. Pero si antes me venían de 25, de 30, de 35, ahora está virando hacia los 38, 40, 41, 42, 45 que emprenden su negocio. Más edad, indistinto sexo, podríamos decir, un carácter más colaborativo que competitivo y una vocación que supera la necesidad. Muy bien, muy interesante. Me ha gustado mucho como además lo has remarcado, ¿no? Esa palabra colaborativo. Nosotros además desde Fundalogy, que es el vehículo de inversión en startups de la Fundación, creemos principalmente que la competencia tiene que existir, pero tiene que ser colaborativa. De hecho, nosotros animamos a las startups a que colaboren entre ellas porque al final hay un dicho, ¿no?
juntos se llega más lejos, ¿no? Solo llegamos antes, pero juntos llegamos más lejos. Entonces yo creo que eso hay que aplicarlo a todos los ámbitos y en el emprendimiento más todavía si cabe, porque si no uno se puede ver pues, en ese estado de soledad del emprendedor, que yo creo que muchas veces puede ser complicado. Y vamos ahora a seguir profundizando, pero sobre el tema que fundamentalmente nos trae aquí al Congreso, y es relacionándolo con la educación financiera. Además ya Avencia aventuraba un poco sus competencias en educación financiera cuando empezó a emprender, pero bueno, yo creo que es interesante escuchar vuestro punto de vista. Entonces, si queréis, bueno, empezamos por María José, por seguir el mismo orden. Es lo que voy a preguntar, yo creo que lo has comentado ya un poco también, la parte de la asignatura de creación de empresas y tal, pero bueno, desde la universidad en general, ¿qué peso se le da a la educación financiera dentro de lo que son los programas de emprendimiento? No tanto en la línea del grado, sino más vinculado en la parte de los programas de emprendimiento. Pues yo, antes de estar de directora de emprendimiento, lo que era los programas de emprendimiento que se hacían allí en la universidad, pues dar esa parte financiera, ¿no? Nosotros siempre hemos intentado que forme parte, ¿no?, de cada una de las acciones que hacemos, ¿no? Y resulta difícil, porque el nivel de partida realmente del que llega, salvo que haya tenido una formación específica en el área porque venga de un título así, ¿no?, pues la mayoría no saben mucho de finanzas o nada, ¿no?, como en el caso que comentaban, ¿no? Entonces, pues hay que hacer una labor ahí difícil. Es verdad que luego, conforme van avanzando, van creciendo, se van profesionalizando, pues esa formación va aumentando, pero es que no es importante solo cuando ya tengo la empresa creada, es que es muy importante el hacer esa formación en etapas previas. Porque, entre otras cosas, para embarcarme o no embarcarme en el negocio tengo que hacer un análisis de esa viabilidad, ¿no?, una pequeña planificación. Es decir, que tenemos que empezar pronto. Y ahí es donde tenemos lagunas, igual que, bueno, ya se habla de la educación financiera en general, ¿no?, para la población en general, que es muy difícil de introducir de forma transversal, pues en todos los estudios, tanto pues los niveles que estáis vosotros, ¿no?, de formación profesional, como a nivel de la universidad. Entonces nosotros siempre tenemos nuestras sesiones dedicadas a esa parte financiera, porque entendemos que es clave. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que intentar, por un lado, que se sepa por qué es importante que tengamos esa educación financiera para montar nuestra empresa, a qué nos lleva, ¿no? Y luego, pues, intentamos introducir algunas ideas clave, porque muchas veces no puedes hacer una formación como muy avanzada, ¿no? Porque además hay distintos niveles, distintos tipos de empresas, distintos tipos de negocio, entonces tienes que ir a unas ideas clave. Pero hay ideas muy importantes de saber dimensionar bien, de saber entender la importancia de financiarnos con los clientes, y si no se puede financiar uno con los clientes, pues entonces ya vamos a empezar a buscar financiación, pero que al final la validación de que lo que estamos montando, producto, servicio o lo que sea, pues va a haber alguien que está dispuesto a pagar por ello. Tenemos que introducir los conceptos de apalancamiento financiero, tenemos que entender un poco, pues como nos han explicado en la primera sesión, pues cuáles son mis números, cómo se mueven esos números, y tenemos que tener encima de la mesa siempre ese presupuesto de tesorería. Tenemos que entender muy bien cómo se mueve el dinero en la empresa. Entonces, yo creo que todas esas cosas tenemos que sembrarlas desde el principio, ¿no?, para asegurar un menor fracaso, ¿no?, al final, y una mayor viabilidad y rentabilidad de las empresas que se crean.
como economista y como persona que llevo trabajando en las finanzas desde que terminé la carrera, no puedo estar más de acuerdo. Vamos, al final yo creo que es un aspecto que es muy importante en distintas, independientemente de cuál sea el campo profesional en el que uno tenga el expertise. Yo creo que las finanzas pueden ser clave y transversales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Avencia nos aventuraba un poco que no tenía formación financiera, pero bueno, sí que yo creo que es interesante que cuente pues, qué impedimentos o qué te ha podido suponer eso a la hora de llevar a cabo el proyecto y si la entiendes como esencial para poder sacar adelante Thermoware y conseguir lanzarlo, ¿no? Bueno, pues yo tengo que contar mi experiencia personal porque así es como podéis vosotros veros reflejados. Cuando yo hago la primera idea de Thermoware, la llevo a una idea de concurso de la Universidad de Córdoba, que es el Premio Galileo. Y entonces me dicen que tengo que hacer un plan de negocio. Y yo veía dos números juntos y me echaba a temblar. Y llamé a mi hermano, que es economista, y le dije, yo no puedo hacer esto, es que es imposible, es que no me cabe en la cabeza lo que me estás contando. Y entonces me hice un plan de negocio para vender esta plantilla en un supuesto de que un 1% de la población española comprara la plantilla. La población mundial diabética supera todas las expectativas, son 580 millones de personas. Eso quiere decir que 1 de cada 8 somos diabéticos y 1/3 no lo tiene diagnosticado. Con lo cual, para que veáis la dimensión de los números que mi hermano me fue a sacar. Y entonces hicimos un supuesto para que un 1% de la población española comprara esa plantilla. Y yo digo, pero yo cómo voy a ganar minoyes y minoyes de euros. Digo, aquí hay 5 minoyes de euros, esto yo no sé ni leerlo, esto no puede ser. Y mi hermano, sí, la vida es así. Y yo, no. ¿En cuánto quieres vender tu plantilla? Y yo quería casi regalarla porque yo quería que los pacientes no se ulceraran. Y yo le decía, lo mínimo posible. Y mi hermano, pero hombre, ¿cómo vas a vender las cosas a lo mínimo posible? No es mi idea no es ganar dinero. Y mi hermano, si no ganas dinero, no salvas vidas. Así que hasta que yo me enteré de que tenía que ganar dinero para salvar vidas, todavía a día de hoy me cuesta. Y eso me lo enseñó mi hermano, porque me consta que en las universidades de biomedicina todavía eso no aparece. Pero voy a romper una lanza en favor de la Universidad Loyola. En la actualidad va a poner una asignatura, nuestra Universidad Loyola de Córdoba, en la que yo comparto, va a poner una asignatura para todos los estudiantes, incluidos las de biomedicina, para potenciar el emprendimiento y enseñar a qué se pueden dedicar, qué posibilidades tienen, qué números existen, cómo uno, teniendo vocación, como decía Princesa, se llega más lejos que teniendo dinero, os lo prometo. A la edad que tú quieras, me remito otra vez a la de Princesa, yo no tengo 20 años, no sé si se me ha notado, pero con la edad que tengo y con las características que tengo de familiares y demás, me he echado para adelante y sin juntar dos letras, sin juntar dos números. Yo podía investigar todo lo que tú quisieras, pero no era capaz de entender. Y yo le preguntaba y le decía a todo el mundo, ¿pero es que queréis que yo negocie con las personas que están enfermas? ¿Eso es lo que vosotros me estáis pidiendo? No me entraba en la cabeza. Gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Avencia. Pues no, efectivamente me ha gustado. Necesito ganar dinero para poder salvar vidas, ¿no? Eso como eslogan yo creo que, y sobre todo como idea, que de primera el concepto puede resultar un poco extraño, pero al final... Esto que a mí me ha costado tanto repetirlo, que yo hoy os he contado, tú ve a cualquier médico o a cualquier enfermera y díselo. No es capaz de entenderlo. Para que veáis, seguro que tenéis algún familiar, pues decirle a cuánto le venderíais la Coca-Cola en el desierto. Seguro que se lo regalaría. Un sanitario tiene tal vocación que es incapaz de hacer eso. Es volver a empezar de cero, es resetearte por completo.
Sí, yo quería añadir al hilo de esto y de las tendencias que se observan, ¿no? De cómo está evolucionando el emprendimiento, que cada vez hay más personas que emprenden porque quieren generar un impacto en el mundo, ¿no? En la sociedad. También a nivel de los propios investigadores, pues el tema de la transferencia que tan necesaria es, ¿no? La transferencia de conocimiento que se genera en la universidad, que llegue a la sociedad, pues también, también hay cada vez un mayor concienciamiento de la importancia que tiene eso, ¿no? Y en los jóvenes pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, que se añade a las tendencias que decíais, sigue siendo todavía importante el emprendimiento, ¿no? Y los datos, según los datos del GEN y todo esto, pues el emprendimiento porque me tengo que ganar la vida, pero cada vez está el marcar esa diferencia en el mundo está cobrando mayor peso. Cuando dicen María José investigadores, ahí es donde las dan. Los investigadores a ninguno nos dicen que tenemos que ganar dinero. Que no, tú tienes un despacho, tú te pones con unos números, unas estadísticas y sacas lo que quieras. Y ya luego llegan 4 listos a decirte tu idea vale. Y yo te quiero poner dinero para engañarte y quedarme con más dinero todavía. Porque como los investigadores sois tontos. Bueno, vamos a ver, Princesa, desde AGE y desde tu experiencia profesional. ¿Qué porcentaje, yo creo que también comentabas un poco antes, pero bueno, si tuvieras que poner un porcentaje, ¿qué porcentaje de esas personas que acuden a AGE con ganas de emprender crees que tienen formación financiera? Y bueno, eso por un lado, pero por otro no me voy a olvidar de tu faceta emprendedora y empresaria. Y también quería, igual que le hemos preguntado a Vencia, saber si cuando tú empezaste a emprender tenías también cultura financiera y manejo de los números. Y de esos conceptos me ha gustado mucho lo que ha comentado antes Avencia, de plan de negocio. Como te lo digan en inglés, ya tienes que preparar un business plan, entonces ya todos nos echamos a temblar y... Entonces, bueno, Princesa, cuéntanos, a ver. Me encanta el debate que se está suscitando aquí en esta mesa, porque, si os fijáis, totalmente de acuerdo con las compañeras, pero hay dos aspectos. La insuficiente educación financiera y el tabú que es hablar de dinero en nuestro país. Es como si ganar dinero fuera algo negativo, como si hay una connotación de tal calibre que pareciera que en lugar de estar ofreciendo un servicio por el que estás pidiendo una dotación económica que necesitas para ofrecerlo, estuvieras pidiendo limosna, estuvieras pidiendo un favor. Es decir, este tabú es muy importante romperlo. Nos cuesta muchísimo romper este tabú. Entonces, contestando a tu pregunta, Javier, de la mayoría, o sea, no sé cómo atinarte un porcentaje, porque es difícil. Lo que sí te podría decir es que es el 10% de conocimiento financiero el que puede tener la totalidad de los emprendedores que llegan a la asociación, como bien decía María José, porque salvo que tengan esa formación específica en un campo de finanzas, bueno, no quiero hablar ya nada del emprendimiento cultural, que estos son personas bohemias que yo es que pinto, yo es que canto, yo es que mire usted, yo interpreto. Fantástico. Yo soy periodista, a mí me gusta presentar actos, presentar eventos, hacer notas de prensa, trabajar la cobertura de un evento, potenciar su empresa, pero yo como todos los días, pago factura, yo tengo que ganar dinero con lo que hago. A usted ya, si le parece mi precio correcto, fantástico, porque le aporto el valor que usted desea, y si no le parece, no. Entonces, la educación financiera es muy insuficiente en la totalidad de los empresarios que llegan a cualquier oficina, en este caso de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Javier. Me siento menos inútil contigo, Princesa. No eres inútil, nadie es inútil en absoluto, porque estamos hablando de educación financiera. A mí, cuando me explicaron como periodista y, por tanto, estudiosa de las letras, que no de los números, el crecimiento exponencial, madre de santa, a mí me habían explicado el lineal.
Cuando yo abrí los ojos y yo dije, claro, y en ese sentido qué importante es la edad. Si yo hubiera arrancado una herramienta de inversión cuando tuve 20 añitos con el dinerito de la comunión, ¡ostras! Yo tendría un dinerito ahora mismo ahorrado magnífico. A mí no me lo supo explicar eso nadie. Y a mí en mi casa, mi papá, que era contable, el pobre, sacerdote, que dejó el sacerdocio, por cierto, para casarse con mi santa madre, se dedicó a la administración y a la finanzas, y a mí mi padre no me contó que podía, me daba una paguita para que yo me administrara, lo típico, la economía doméstica, pero a mí no me habló de crecimiento exponencial. Cuando yo, a base de, gracias a Dios tenemos unas escuelas de negocios fantásticas para poder formarnos, te interesas, descubres, lees y te das cuenta de la cantidad de herramientas de inversión, de la capacidad que tienes para hacer crecer el poquito dinero que tengas, como lo tengas, pero de hacerlo crecer, en lugar de tenerlo apalancado en una cuenta bancaria donde con la inflación que tenemos lo que estamos haciendo es perder dinero todos los días, todos los días. Eso es tan básico que poca gente lo sabe, Javier. Poca gente formada, preparada, que está dispuesta a iniciar un negocio, que llega a una oficina con un plan de negocio hecho y no te sabe decir si es viable. No te sabe, bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? O sea, en Fundalogy me imagino, y además con un congreso como este, que sé que hacéis un trabajo en Edufinet espectacular, os felicito por ello, un trabajo espectacular. Es brutal. Yo lo viví, yo empecé mi negocio con 200 euros en la cuenta. 200 euros, fijaos qué dineral tenía yo. Y yo decía, ay Dios mío, yo con 200 euros... ¿yo a dónde voy? Si es que no me puedo ni coger un autobús. Pero cuando empecé a descubrir herramientas de inversión, ojo, es importante tener nociones porque, como decía mi abuela, la sabiduría de los abuelos y las abuelas, hasta para saber mandar hay que saber hacer. Es decir, contratad a personas que sepan en finanzas. Yo tengo una asesora fiscal, laboral, contable maravillosa a la que le pago besado el dinero por todo lo que yo no sé, pero yo tengo que saber la ley, las normativas, porque, ojo, no te eximen de su cumplimiento no conocerlas, y lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo. Esto es importantísimo saberlo. Entonces, rodeaos de gente que sepa, si no sabéis, pero educaos en esa educación financiera, que hoy en día tenemos todas las herramientas en la mano, pero no solamente las herramientas, los cursos, los libros. Tenéis una guía maravillosa ahí, que sé que habéis editado. Haceos con las herramientas porque os pueden engañar, tenéis que saber lo que estáis pidiendo, tenéis que saber lo que queréis hacer. Tener unos conocimientos mínimos y rodeaos de las personas que realmente saben para hacer crecer vuestro negocio. Muy bien, pues me ha gustado mucho ese final de tu intervención, ¿no? Al final, apóyate o rodéate de gente que sepa más que tú, pero no por ello dejes tú de aprender y de preocuparte, ¿no? Al final yo creo que la educación financiera te afecta pues tanto en los negocios como en la propia vida, vamos. Lo que tú comentabas también, el tema de la planificación, el crecimiento exponencial, el tener claro esto cuando uno tiene su primera nómina para saber ya que lo ideal es una parte, ir guardándola, sea mucho o poco, ¿no? Y al final depende de las capacidades de ahorro de cada uno, pero eso es importante. La importancia del tiempo, ¿no? Es importante. Totalmente. Bueno, pues vamos a seguir para seguir con el debate, vamos a ir haciendo una pregunta a cada una ya un poco más particular, ¿no? del perfil. Entonces, bueno, si queréis, María José, te iba a preguntar a ti primero, por continuar con el orden con el que seguimos, desde esa triple perspectiva que tienes, ¿no? Como formadora en emprendimiento, como investigadora y como persona que está en contacto permanente con iniciativas emprendedoras,
¿Qué rasgos o capacidades, ligándolo un poco también con ese estudio que comentabas antes y que nos anticipabas un poco, qué rasgos dirías capacidades dirías que tienen esas personas que se acercan al mundo del emprendimiento? ¿Qué factor común encontramos? Bueno, pues como venía diciendo, al final, bueno, las personas somos como una confluencia de un conjunto de tanto de rasgos de personalidad como de capacidades. Muchas de esas capacidades adquiridas, como puede ser este tema que estamos hablando, de la educación en negocio o de la educación financiera. Eso es lo que nos define como personas, que además están influidas, pues como decís, también por todos esos agentes, o sea, no solo la componente genética, sino por todos esos aspectos de contexto que nos van afectando, ¿no? Y aunque tradicionalmente se ha intentado como separar una cosa de la otra, en realidad están como está muy relacionadas. Es decir, que detrás de que yo quiera ser emprendedor o tenga esa actitud emprendedora o me forme, está a lo mejor un conjunto de rasgos también de personalidad asociado. En ese estudio que nosotros os comentaba, que no vemos grandes diferencias, ¿no? entre la población en general y el emprendedor, porque aunque sí que se acentúan un poquito más esos rasgos, sí que es verdad que hay algunas cosas, el tema del que me gusta retarme a mí mismo, ¿no? Ese sí se observa, ¿no? Como que nos gusta retarnos a nosotros mismos, ¿no? Los que son emprendedores. O una confianza, esa confianza en las capacidades, pues puede influir en las fases, sobre todo en las fases tempranas. Pero luego, en lo que es el salto, y va en línea con lo que decía, ¿no? De hacerme empresario, ¿no? El salto a la puesta en acción, no solo el tener esa inquietud, pues ya entran en juego pues también toda una serie de competencias estratégicas, de planificación, de organización, y esas son muy entrenables. Entonces, bueno, pues entre ellas tenemos el papel de la competencia financiera, que hasta ahora pues se ha analizado muy poco en la investigación. Se ha visto que en las empresas donde hay pues las personas que están al frente, ¿no? Pues tienen una mayor formación financiera, pues efectivamente suelen tener mejores resultados, mejor desempeño financiero, pero es que es muy clave también para las etapas tempranas. Entonces, pues el que la variable esta de sobreconfianza financiera, que es tener una percepción de que tengo conocimientos financieros por encima de los que objetivamente tengo, pues parece que es un rasgo que sí vemos que se da mucho a la hora de embarcarme en una iniciativa emprendedora. Y eso puede ser bueno o malo, si no va respaldado también de ese conocimiento real, porque me puede llevar a lanzarme a cosas sin que luego no tengan esos visos de viabilidad. Pero en general nosotros en el estudio de la muestra sí veíamos que los emprendedores que ya habían avanzado en el proceso sí tenían unos conocimientos, sobre todo en los conocimientos financieros básicos, estos que se evalúan, son similares, pero cuando ya se hablaba de la relación rentabilidad-riesgo, de temas de diversificación o la realización de determinados comportamientos adecuados financieros, temas de planificación, de presupuestación, etcétera, menos en el de pagar a tiempo, ¿vale? Ese comportamiento no funcionaba bien, pero pues sí se observa que el emprendedor ya naciente y sobre todo el real, el que ya ha avanzado en el proceso, pues sí tiene un nivel de conocimiento más importante. Entonces es una línea de trabajo en la que ahí vamos a seguir avanzando. Ahora tenemos un proyecto en el que queremos analizar también todo el tema ese de la competencia financiera justo con el emprendimiento, porque en las etapas tempranas además está muy poco analizado. Muy bien. Y quería añadir una cosita, sí. si me lo permite. A ver, emprender, y va en relación también con lo del modelo de negocio y tal. Emprender es crear valor para otras personas, actuando sobre un problema, una necesidad o una oportunidad que hayamos detectado, generar valor. Y al generar valor para otros, para poder hacerlo necesitamos
que de eso podamos generar valor para nosotros mismos. Entonces, tenemos que entender el emprendimiento en ese sentido amplio, no en ese sentido solo de que es que lo que quiero es ganar dinero. Es que no puedes funcionar, no puedes hacer tu labor si no es así, ¿no? Entonces, pero que es verdad que la misión principal es la que tú tienes, es la de eso, pues vamos a generar valor para otras personas. Yo quiero solucionar un problema para otras personas, pero al hacerlo, pues efectivamente te retorna a ti y eso te permite pues hacerlo mejor, llegar más lejos, a más personas y en definitiva pues tener una actividad viable, que es lo que se busca con esa educación financiera, ¿no? Muy bien, qué bonito. Eso de generar valor suena muy bien, pero es que es una realidad, ¿no? O sea, al final es muy importante para poder tener éxito en un proyecto emprendedor, yo creo, eso, ¿no? Generar valor pues, hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia todo el mundo en general. Y otra cosa que me ha gustado, un concepto que me ha gustado mucho, es el de la sobreconfianza financiera, que es lo contrario del el no saber, bueno, no puede ser lo mismo que el no saber nada, pero hay gente que dice, no, yo es que de números no sé, y directamente se sale. Y está ese otro perfil que tú has dicho, está en el otro extremo contrario, que no, yo sé mucho, pero bueno, eso es verdad, no, está soportado, en fin, eso yo creo que sería digno de estudio también. Entonces, bueno, vamos a preguntarte, Avencia, si aparte de esa dificultad para emprender que puede suponer la falta de unos conocimientos financieros o no, si crees que además desde las distintas instituciones público-privadas tal, se encuentra un apoyo suficiente para poder sacar los proyectos adelante o no. Bueno, llegar aquí, o sea, llegar a montar una startup es muy difícil y teniendo en cuenta que no tenía educación financiera, que era investigadora y que no me dedicaba a esto y que en la carrera nunca me habían enseñado un número, pues imagínate qué trabas se ponen. Yo empecé a hacer cursos de emprendimiento y me di cuenta que eran capaces de enseñarme, de darme otra visión, ya sabía decir millones, ya no me ponía nerviosa cuando veía tantos números, empecé a hacer un plan de un fondo de inversión, un business planes para poder presentar a inversores y me iban preparando para un camino que te lanzan a un mundo y te dicen, venga, ahí está. Porque cuando eso se acaba, tú te ves solita y dices, ¿y ahora a quién llamo? Yo le voy a preguntar al profesor si mi plan de inversión está bien. Yo le voy a preguntar si mañana, cuando me presento en una ronda de inversión, si el tío se va a tragar los números que yo le doy. Porque esto funciona así, te echan al mundo y ahí es donde no tenemos a nadie. Te encuentras tú solito ante el mundo y frente a todo. Congresos como este de docencia que te están enseñando la vida real, o sea, cómo yo aprendí. Son los que a vosotros, con la edad que tenéis, el día de mañana, si sois emprendedores, pues diréis, pues yo una vez fui a un congreso donde me dijeron que esto se podía hacer y que hay universidades como la de María José en Granada, que tiene un sistema precioso y es que tiene una incubadora de ideas con varios edificios y tú entras con tu idea al color azul y según vas avanzando de colores y eso me encantó porque por lo menos tienes un destino y una meta, tú vas a llegar a tu color final. A mí no me han dado color y me han echado a las calles y uno se queda así como diciendo, yo esto lo he superado, esto lo habré hecho yo bien. Y luego cuando te toca ir a una ronda de inversión porque solo no puedes, eso lo han dicho los compañeros, necesitas asociarte, necesitas fondos de inversión como los que da este señor, como los que da su fundación, de la Fundación Unicaja, de Fundology, pues necesitas que te apoyen. Al final vosotros lo que sois es socios de los inversores, ¿no? ¿Me equivoco? Socios de los emprendedores. Bueno, invertimos en los... No, pero sí es eso. Si lo hacemos con más socios, pues perfecto, pero sobre todo lo que buscamos es apoyar al emprendedor.
este tipo de proyectos o este tipo de empresas o este tipo de fundaciones no te las encuentras todos los días. Ni siquiera te dicen, en ningún programa de emprendimiento te dicen, envía aquí, allí, allí y allí el proyecto. Eso lo tienes que buscar tú solito y tienes que buscarte el dinero. El otro día en una ronda de inversión me di cuenta, me decía un inversor, por lo que os he contado antes, que parecía una hermanita de la caridad, que él quería ver a alguien agresivo y que quisiera ganar mucho dinero y que y yo le dije que ese no era mi plan pero me dijo que los números salían. Digo, te hubiera puesto otros también, te los hubieras tragado. El sistema no funciona así, o por lo menos para mí no es el que funciona. Tú tienes que decir en 3 minutos que tus números van a encajar y que vas a hacer un proyecto y que nos vamos a forrar los 3. Pues a mentirosa no hay quien me gane, ¿sabes? Eso te lo bordo. Luego ya, mañana ya te diré si son verdad o son mentiras. Ese sistema a mí no me funciona, pero sí me funciona el suyo. Alguien que quiera venir de la mano conmigo, que me diga, venga, que yo te voy a ayudar. No a un fondo perdido, vamos a ganar dinero todos, pero yo sé llevarte. Y este tipo de fundaciones son los que sí te ayudan. No os dejéis llevar por los mentirosos que te dicen que van a poner 10.000 para luego llevarse 30.000. O sea, ellos son unos simples estafadores que quitan y ponen tu dinero con tu esfuerzo, porque ellos no han hecho nada. Nada, se han levantado una mañana, tienen 10.000 euros y quieren ponértelo, pero porque tu idea vale, no te creas que esto es a fondo perdido ni como una fundación. Luego quería decir una cosa que ha dicho Princesa que me ha encantado, que es generar valor. Ese valor que ese tío que quiere ponerte los 10.000 euros, lo tienes que traer tú de casa. Te tienes que levantar, ponerte los pantalones y decir, aquí la que vale soy yo. Y el 100% de la empresa es mío. Y nadie que me diga que viene a ganar dinero a mi costa tiene ese derecho. Sino que yo lo voy a pensar. Y ya te diré yo si yo quiero asociarme contigo o no te vuelvo a ver la vida. Eso es importante. Y se llama impacto. Muy interesante, Avencia. Pues ya por continuar con Princesa también vamos a volver a, hilándolo también con lo que comentaba Avencia de la colaboración y el asociacionismo y un poco hablando de ese espíritu que tiene que predominar, que nos comentaba antes también Princesa. Vamos a centrar un poco, ¿en qué crees que contribuye ese asociacionismo, esa colaboración en el desarrollo de las vocaciones emprendedoras? Creo que es esencial. Creo que es esencial porque tú lo decías muy bien antes, Javier, estando acompañado se llega más lejos. También hablábamos de la soledad del emprendedor, ¿verdad?, al inicio de esta mesa. La soledad se combate con una red de apoyo. La administración pública, fundaciones privadas. En Málaga concretamente tenemos un ecosistema público-privado absolutamente exitoso, donde se trabaja muy mano a mano para desarrollar vocaciones emprendedoras y que se hace fenomenalmente bien. No en vano tenemos la provincia donde la tenemos situada y ubicada en ese sentido, de atractivo para el carácter inversor de ciudadanía foránea o incluso para desarrollar el propio autóctono. Pero sí es cierto que ahí la red de acompañamiento, y en ese sentido me toca hablar, por supuesto, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, es esencial. ¿Por qué? Pues porque por mucho plan financiero, que es fundamental, por muchas habilidades comunicativas, que también son esenciales para saber dar a conocer tu negocio, o por muchas herramientas que hayas desarrollado o una idea que puedas tener absolutamente maravillosa, sin personas, sin red a la que comprar, vender, ofrecer, tener, sin esto, que son contactos, realmente no vamos a ninguna parte, quiero decir. O sea, necesitamos una agenda de contactos, esto es esencial. Y en una asociación como la de Jóvenes Empresarios, mi querida Rocío García la conoce perfectamente, ha sido secretaria general y gerente antes que yo, así que es mi predecesora en el cargo. Sabe que 30 años lleva este colectivo, hoy en día con más de 600 empresas, Javier, que se dice pronto.
trabajando, ojo, a pulso con la cuota de esas empresas, sin depender de ninguna administración pública, está ofreciendo esa red de apoyo a todas esas empresas para generar en esa red ese clima de confianza tan esencial, porque compramos y vendemos por confianza. Eso no ha cambiado, por mucho que han cambiado los tiempos. Y elaborar las herramientas, desarrollar el clima necesario para que se conozcan esos emprendedores, esas empresas, para que se ayuden mutuamente, para que se lloren las penas y celebren también las alegrías. Es esencial ese acompañamiento para evitar la muerte empresarial que se produce, como sabemos, en los primeros 2-3 años de negocio por muchísimos factores, pero uno de ellos es el acompañamiento. Tenemos múltiples herramientas para arrancar, no tantas para consolidar. Así que en ese aspecto es esencial el carácter del asociacionismo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a las tres. Ya con esto vamos a despedir la mesa. Únicamente destacar, yo creo que de todo lo que habéis dicho parece más o menos claro que como conclusiones, para poder emprender y tener éxito, algunos de los factores que pueden influir son el conseguir apoyo institucional, que lo comentaba Avencia, el pensar en generar valor, que yo creo que es un aspecto que comentabais las tres, el adquirir las competencias necesarias, colaborar y asociarse, pero sobre todo también en el momento en el que ya se va a dar el salto, tener una base de educación financiera lo suficientemente solvente como para poder enfrentarse luego a los problemas del día a día, ¿no? Entonces, con eso